buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy queremos empezar recordando el aniversario de un evento clave, que seguramente, sin duda, el hecho de resistencia cultural más importante que hubo durante la dictadura militar. Estoy hablando de Teatro Abierto. Se cumplen 30 años de la inauguración de Teatro Abierto. Fue un fenómeno extraordinario, tal vez los jóvenes no lo sepan, desde donde un grupo de gente de teatro, dramaturgos, actores, directores, se reunieron para resistir todos juntos y generar un hecho artístico. Fue tan grande la conmoción que despertó, fue seguido por tanta gente, fue perseguido y sin embargo continuó, soportó una bomba y continuó, que vale la pena 30 años después que lo recordemos con la importancia que realmente tuvo. Hoy tenemos una mesa de gente de teatro que participó en Teatro Abierto, pero vamos a charlar con ellos por supuesto, pero vamos a empezar por ver un pequeño informe que preparamos con la historia de lo que fue el Teatro Abierto. Durante la dictadura, Teatro Abierto constituyó un foco de resistencia cultural importantísimo. Impulsado por un grupo de actores, directores y dramaturgos, se inauguró el 28 de julio de 1981 en el Teatro del Picadero. Casi 200 artistas participaron del primer ciclo y desde la primera función el público desbordó las localidades. Una semana después de inaugurado, un comando incendió las instalaciones de la sala. Osvaldo Dragún, Tito Cosa, Jorge Rivera López, Luis Brandoni y Pepe Soriano, acompañados por Adolfo Pérez Esquivel y Ernesto Sábato, informaron la decisión de continuar y 20 dueños de salas, incluidas las más comerciales, se ofrecieron para asegurar la continuidad del ciclo. Finalmente, se reinició en el Teatro Tabarís. La repercusión de Teatro Abierto estimuló a otros artistas y así surgieron agrupamientos similares como Danza Abierta, Poesía Abierta y Cine Abierto, aunque ninguno alcanzaría su importancia. Bueno, yo empezaría por preguntarles a ustedes, si les digo Teatro Abierto, lo primero que se acuerdan, la primera imagen que les viene. Ricardo, deben tener tantas. Bueno, pero digo... mi primera imagen es en Argentores, con Tito Cosa, Gorostiza, Dragún sobre todo. Mi primera imagen es Dragún, pidiendo una sala para poder reunirnos. El de la idea fue Dragún. Sí. La idea fue de Dragún, que fue una especie de líder muy especial, porque él nunca imponía nada, nunca lo veías tomando decisiones, pero él estaba detrás de todo. Sí. Todo era asamblea. Todo era asamblea. Sí, todo llevándolo. Sí. Era casi como así, el anarquismo era, ¿no? Era alegría. Cada uno decidía y se iba decidiendo por mayoría. No había ningún tipo de democrático también. Muy democrático. ¿En qué año murió Dragún? Vamos a recordarlo. Sí, Dragún murió siendo director del Teatro Cervantes. 97. En el 2000 murió. En el 2000, sí, bueno, más o menos. Él dejó una obra mía para que se estrenara, se reestrenó Soledad para Cuatro, así que yo me acuerdo muy bien de haberlo visto. Año 2000. Miraba televisión y decía, no puedo dormir, no sé qué me pasa, no puedo dormir. No estaba bien, pobrecito, estaba mucha angustia, porque fue una persona muy entrañable con el que recorrimos todo el teatro durante 40 años, quizá, ¿no? Lo recorrimos con él todo, ¿no? A mí siempre me llama la atención, al programa viene gente de literatura, de plástica, la gente de teatro, lo unida que es y lo amiga que es. Son muy solidarios entre sí. Por ahí más que en otras profesiones, en otras artes. Por eso se pudo hacer teatro abierto. No se puede hacer teatro si no te llevas bien con la gente. Claro, es una actividad. No te podés mirar a los ojos, porque en el escenario creces. Bueno, te estoy hablando del caso de los actores. Creces con tus compañeros sobre los ojos del otro. Y uno se da y hay un dar y venir y se va creciendo. Entonces es muy difícil trabajar con gente que no quieras. Seguro que muy sí. Difícil. Además es una actividad colectiva. Exacto. No es solitaria. ¿Qué hiciste vos, Rubens, en Teatro Abierto? Recién hablábamos de Dragún, ahora dirigís vos el Cervantes. Ahora dirijo yo el Cervantes. Es verdad. Bueno, estuve en los tres, 81, 82 y 83. En el primer año dirigí la obra de Pacho O'Donnell,
Se llamaba El Lobo Estás. Primero se llamaba Juguemos en el Bosque, no me podía acordar. El Lobo Estás. Sí. En el segundo año tuve el placer, trabajamos con Marta, hacíamos una obra de país que se llamaba Bar la Costumbre, y en el 83 un experimento escrito entre 5 autores, dirigido por 5 directores, que se llamaba Inventario. Es muy notable, ¿no? Se dio 3 años durante la dictadura, 2 años después en democracia, y después ya se fue como diluyendo solo, ¿no es cierto? Ya no tenía razón de ser. Es que no, claro. Nos unía el enemigo común. Exactamente. Claro. Teníamos un enemigo común que nos aunaba a todos. Sí. Pero y un objetivo muy importante. Lo más interesante tal vez sea cómo autores, y sobre todo autores de distintas tendencias, ¿no es cierto?, y también directores y después actores, confluyeron todos y nos entendimos. No hubo una sola crisis, porque vos fíjate, no hubo un desprendimiento, alguien que se enojó. No, es que era una necesidad. Sí, pero es decir, no cuando solamente apareció la idea, todos nos quisimos sumar, porque ¿cómo estábamos en ese momento? Estábamos cada vez más aislados, presas del miedo, prohibidos, los que podíamos trabajar en teatro privado, porque no, estoy hablando de los actores, no podíamos trabajar ni en televisión, ni en radio, ni en teatros oficiales, ni en cine, ni algunos entrar a las provincias del tercer cuerpo de ejército, porque nos habían avisado que nos iban a chupar. Trabajamos en teatro privado, con producción privada. Primero venía la policía, desalojaban la sala, diciendo que había una bomba. La bomba no existía, pero el público se iba desanimando. Después empezaron a poner bombas de Gametzani. Entonces después tratamos de ir a algunas provincias a trabajar. No solamente amenazaban los teatros, sino a los hoteles. Entonces llegó un momento que nos dimos cuenta que no podíamos más trabajar, y apareció esta idea maravillosa de que juntos vamos a poder, y la manera de afrontar el miedo es unidos. Igual lo primero que recibieron fue una bomba, ¿no? Sí. Vamos a recordarlo. Pero a una semana. Recién cuando vos... ¿Una semana? Sí. A la semana vino la bomba. Cuando le preguntaste a él qué recuerdo tenía, el primero que a mí me aparece es la cola que nos sorprendió a todos antes de que debutáramos. La cola de la gente que daba vuelta a la calle. No habíamos tenido publicidad, pero se había producido un boca a boca, y evidentemente había gente que necesitaba lo mismo que necesitábamos nosotros. Fue así, fue así. Fue un error de ellos muy grande quemarnos un teatro. Muy grande, sí. Porque a partir de ese momento el público nos hizo propio. Fue una causa ya nacional. Claro, ya dejó de ser una cosa teatral para convertirse en algo importante, ¿no? Antes de eso hubo una decisión de seguir, ¿no? Y 16 o 17, no recuerdo, teatros o 18 privados, teatros ofrecidos comerciales. Para seguir, y finalmente fueron al Tabarís. De todas maneras, quiero decirte que uno de los días más tristes de mi vida, supongo que la de todos, fue el día del incendio del Picadero. Sí, qué desolación. Fue tremendo. Y ver quemar un teatro es una cosa horrible. Pero además con la ilusión que veníamos. ¿Cómo fue? ¿En qué momento fue? ¿A la noche? ¿Después cuando habían terminado? Primera semana, justo al terminar la primera semana. 2 días después. ¿Sí? Creo yo. Ahí sí. A mí me parece que se empezó el 28, 29, 30, 31... 1 y 2 fueron los estrenos, 3. Y el 5 a la noche, o sea, el 6 a la madrugada. Después de la función de ese día. Sí, como a las 3 de la mañana. Claro, ya no quedaba nada. A las 2 de la mañana, una cosa así. Y ustedes se fueron enterando. Nos fueron despertando unos a otros. Y llegamos y era... Manguera, gente reunida en los cafés. Tremendo, la impotencia, el dolor, la tristeza. Fue tremendo, tremendo. Nos empezamos a juntar ahí en el bar de Callao, en la academia, ahí todos con ese teatro del Picadero sí tendrá historia, porque después fue estudio de televisión. Yo grabé el programa, lo grabamos ahí muchos años, y ahora por suerte estuvieron a punto de demolerlo y se pudo rescatar, y bueno, se va a abrir nuevamente. Pero además el teatro se acababa de inaugurar. Sí. Se inauguró con teatro abierto. No, se inauguró con... Él hizo antes con Los Siete Locos. Los Siete Locos. Mira, en este programa lo estamos diciendo. Era un año, nuevo, tenía un año. Precioso. Vos sabés que cuando vos preguntaste cuál era el primer recuerdo, yo lo que más recuerdo del Teatro Abierto es que fue una etapa de una felicidad para mí impresionante. Sí. Para todos, me imagino. Y la fiesta con la tira de globos. Porque yo escucho y leo a veces, ¿no? Epopeya, ¿verdad? Yo digo,
nosotros no teníamos esa conciencia para nada, y creo que lo que a mí me producía una gran felicidad era primero que estábamos unidos de actores de distintos campos y de distintas estéticas y de distintas poéticas, que el teatro argentino siempre ha sido tan rico. Había actores muy conocidos y profesionales, y había otros que eran del teatro independiente, y había estudiantes, y había, en fin, estaba todo, el panorama del teatro se había juntado ahí de distintas maneras. El deseo de colaboración que había de parte de, no solo de los actores, porque bueno, eso venía del teatro independiente. Teníamos un servicio de prensa impresionante, que eran todos los jefes de prensa que se ofrecían para trabajar. Todos que se ofrecían para trabajar gratuitamente. La realización, los actores que no podían trabajar estaban realizando escenografía, escenógrafos, iluminadores, músicos. Todo el mundo participaba. Y lo que nosotros no teníamos conciencia era de que, sin duda, sí teníamos conciencia de que estábamos realizando una acción de resistencia, pero que iba a ser tan importante y a producir un efecto multiplicador. Que el año pasado salió un libro sobre teatro abierto en Francia. Y la investigadora vino acá, y lo que nos contaba es que ahora se estudia las formas que tiene un pueblo para reaccionar contra una dictadura. Y yo recuerdo lo que está pasando en los países árabes, por ejemplo, ¿no es cierto? Los sistemas sofisticados de Internet, ¿no es cierto? Los jóvenes que se reúnen en las plazas, a la salida de las mezquitas después del rezo. Pero llegan a la conclusión que el teatro abierto, que fue lo mismo, es algo tan sofisticado, tan elaborado, porque que se junten especialistas de teatro y produzcan un evento todos juntos de reacción contra una dictadura, que es algo... es algo único. Sí, y yo realmente me siento muy orgulloso de haber participado. Pero tienen que estar muy orgullosos, porque no hubo otro acontecimiento de resistencia cultural tan fuerte como Teatro Abierto. No, se produjo a partir de teatro Abierto, se juntaron los músicos, los bailarines, sí, pero los psicólogos, los políticos, y al final los políticos se juntaron. Eso fue lo que nosotros nos dimos cuenta, que estaban abriendo un camino ahí. Sí, mostrando que se podía, que había que juntarse. En realidad fue la reacción ante una negación, porque nos negaban. Se había sacado la materia Historia del Teatro Argentino Contemporáneo en el Conservatorio Nacional, en aquella época la Escuela Nacional de Arte Dramático, sobre texto de que no habían. ¡Qué brutal! Entonces, claro, el director del Teatro San Martín de aquella época, cuando le preguntaron por qué no se hacían obras de autores argentinos contemporáneos, dijo, porque no hay. Porque no hay. Entonces, frente a esa negación... Ahí saltaron todos. Lo que nos unió ahí fue Chacho Dragún, muy inteligente, que dijo, nos están haciendo desaparecer, tenemos que demostrar que existimos. Exactamente. Pero había que animarse también, más allá de la idea, que es fabulosa e imaginativa, había que animarse, era peligroso. Pero todos juntos teníamos una fuerza y un fervor. Pero vos fijate que además no era solamente una cosa política, porque yo recuerdo que nos reuníamos en la sala de Argentores, y cada uno leía su borrador, y estaban ahí los directores y los autores, y se tiraban opiniones para mejorar los textos, y después se inventó un sistema muy sofisticado para decidir qué director dirigía cada obra, para que fuera todo lo más democrático posible. ¿Sorteaban eso? ¿Cómo lo hacían? Sí. No, cada autor elegía 3 directores que le gustaría que dirijan su obra. Y cada director lo mismo. 3 autores, 3 obras que le gustaría dirigir. Y ahí hubo un genio de la matemática. La mezcla. Claro. También uno de los temores era que hacíamos el teatro a las 5 de la tarde, 5 a 7 era, ¿no? No, a las 3. 3 de la tarde. 5 a 7. A las 5. A las 5 o a las 6. A las 5, porque muchos actores tenían que ir después a trabajar. Después tenían sus trabajos. Y también había, pero la gente respondió. ¿Se cobraba la entrada? Yo no me acuerdo. Sí, $1 peso. Era barato. Claro, algo simbólico. Era algo simbólico. Porque ustedes lo vivieron con esa intensidad. Yo lo viví como público. Me acuerdo perfectamente de algo. Si me decís qué obra era, no sé qué obra era, pero lo que se generaba entre el público. El clima que había, el fervor que había, es algo que uno no se va a olvidar nunca. Tampoco podemos decir que fue un movimiento juvenil, porque había gente de todas las edades. Claro. Eso también es muy interesante. Claro. Quito Cosa decía que no había público, que había hinchada. Era hinchada, y es verdad, era hinchada, ¿no? Era hinchada. Es que la gente también encontró un espacio
donde participar de una resistencia. Exactamente. Sin teorizarlo. La gente esperaba ver y oír lo que no le permitían otros medios, y sentía que nosotros íbamos a ser este vehículo de transmisión de algo que ellos querían expresar también, ¿no? Sin duda, claro. Eso fue. Sí, y eso es lo fuerte, lo importante. Todas las obras de alguna manera hablaban de la realidad de Argentina de ese momento. Y sin duda. De distintas maneras. Sí, de lo económico, de lo político, de los desaparecidos. Con metáforas. Bueno, en tu obra es la primera vez que aparecieron las madres en Plaza de Mayo, metaforizadas en escena. Estos días está Teatro por la Identidad y se hace un homenaje a Teatro Abierto, claro. Y ahí se van a dar dos obras emblemáticas, Gris de ausencia y el acompañamiento, ¿no? De Cosa y de Gorostiza. Y está también la Feria del Libro Teatral, donde vi que también van a hacer algo con Teatro Hacemos Abierto. Ahí dos cosas. Por un lado hacemos un homenaje a Teatro Abierto, un acto y después hacemos una exposición de fotos de Julie Weiss, que sacó fotografías de todos los teatros. Esto es en el Teatro Cervantes, todos los teatros abiertos. Sí. Y entonces hay un acto de presentación del libro y la exposición de las fotografías. Yo creo que son 30 años de Teatro Abierto, digo, la gente joven por ahí ni sabe, ¿no? Vale la pena recordar todo esto y que se sepa... Sí. Las cosas que han pasado, porque esto fue algo fantástico. Parte de la historia. Pasó. Sí, fue algo fabuloso. Y además no fue solamente un año, después fuimos perfeccionándolo, un segundo, un tercer año, se iba planteando cada vez más en los porqués, ¿no es cierto? Claro. Y después entró en saber por qué Teatro Abierto terminó es una de las grandes incógnitas. Decir que simplemente es porque terminó la dictadura, no. Me parece muy sencillo decir eso, ¿no? No te olvides que era un esfuerzo muy grande de producción, nadie cobraba nada, ¿no es cierto? Y tal vez se abrían otros caminos en ese momento. Se abrieron otras vías de expresión también. Claro. Las políticas en principio se abrieron con la llegada de la democracia. Seguro. Y también apareció, la posibilidad de tomar los espacios públicos. Pero cambió totalmente. O sea, Teatro Abierto era eso. Cosas al aire libre. Aparte empiezan a surgir gente de ideas muy diferentes. Te une la reacción contra la dictadura, pero después empiezan a surgir esas diferencias. Claro. Y está bien que surjan, por supuesto. Pero lo más importante me parece que todos los que participaron en el Teatro Abierto siguieron después haciendo cosas en distintos ámbitos y como que esa experiencia los enriqueció y les sirvió para hacer crecer a otras personas también, ¿no es cierto? Creo que eso es lo más lindo. Y la vitalidad que tiene hoy el teatro argentino, que es una cosa impresionante, la tiene siempre, porque realmente es fuerte. Bueno, yo creo que acá pasaron algunas cosas que hicieron que el teatro tenga la vitalidad que tiene, ¿no? En principio el teatro nació en la Argentina con la Revolución de Mayo, y ahí aparecieron obras libertarias que hablaban de la libertad, de la independencia, de Tupac Amaru, de los héroes. Después, en el 900, Florencio Sánchez y todos los autores que luego plantearon la inmigración y la mirada sobre ese hecho de la Argentina. Exacto. En el 30, con la primera dictadura militar, aparece el teatro independiente. Claro, Barletta y todos esos grupos. El teatro independiente, que generan una idea de actor responsable de socialmente, sus ideas y de su responsabilidad frente al público, de lo que dice. No es solo un trabajador, decía el teatro independiente, sino un artista responsable de lo que plantea. Seguro. Comunicador, transmisor de mensajes. Eso le dio al teatro argentino una gran vitalidad. Y porque es la herencia que ustedes reciben y se forman a partir de ahí. Y el teatro independiente, para poder ser independiente y libre de decir lo que quería, aprendió a autogestionar también. Esas son las dos grandes vertientes para mí que le dan la potencia que tiene el teatro extraordinaria, argentino. Extraordinaria, de verdad. Yo a Marta, la última vez que la vi, quiero recordar, fue haciendo a Silvina Ocampo, nada menos. La estoy haciendo todavía. Está a ver, aprovechar y decir, porque es preciosa. Un diálogo entre Alejandra Pizarnik y Silvina Ocampo. Mujeres terribles en el Centro Cultural Recoleta, los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18. Bueno, vale la pena. Y acuérdese que está la Feria del Libro Teatral en el Cervantes. Y Ricardo, ¿alguna cosa que quieras decir antes de irnos al corte? ¿Estás haciendo algo ahora? Me gustaría estrenar pronto una obra. Bueno,
Allá iremos cuando se estrene, suerte. ¿Cómo no? Señores, gracias a los tres por acompañarnos. Estoy contenta de haber podido tener la oportunidad de recordar a Teatro Abierto. Enseguida volvemos, no se vayan.